Pienso yo de que es con la intención de generar una buena data de acelerogramas, con la intención de mejorar nuestra red acelerográfica nacional. No creo que tenga otra intención. Entonces, pienso yo de que a eso va dirigido, por eso les está dando un descanso en la parte de análisis de tiempo-historia en solamente el análisis espectral, obligatorio y espectral, tiempo-historia no. Siguiente. En el análisis modal, dentro de la misma norma, entendemos que el análisis modal viene a ser una interacción entre la masa, que es la que se va a inducir al movimiento, y la rigidez de la estructura. Como resultado vamos a obtener lo que es el periodo de vibración y el porcentaje de masa participativa. Nuestra norma, en la parte del análisis modal, nos exige que debemos de considerar un mínimo número de modos donde se supere el 90% de la masa participativa. Un mínimo número de modos que se supere el 90% de la masa participativa. El periodo del modo 1 aproximadamente podríamos indicar que es 0,1 por el número de pisos en segundo. Si yo tengo 10 pisos, debo de esperar como un modo 1 o un periodo de un segundo. Si tengo 20 pisos, ¿no? 20 pisos, 2 segundos, ¿no? En cuanto al periodo del modo 1 y el número de modos mínimos donde se va a superar el 90% de la masa participativa, se tiene ahí en esa tablita dependiente del número de pisos. Siguiente. En las oficinas de proyectos se utilizan 3 modos por piso. Es decir, si yo tengo 5 pisos, se utilizan 15 modos. Es lo que se tiene como tendencia. Siguiente. En cuanto a lo que son las masas que van a generar el movimiento, las masas van a generar el movimiento. Ya habíamos visto en la parte estática que era la fuerza. Producto de la excentricidad generaba un momento, una torsión en plano. Por lo tanto, teníamos 3 grados de libertad, 2 de traslación y 1 de rotación. ¿Qué es lo que se tiene en las masas? Las masas van a inducir el movimiento, por lo tanto tendría que ser también 3. 2 masas de traslación, una en X, otra en Y, y una masa de rotación que da alrededor de Z. Tenemos para una losa regular y para una losa irregular cómo es que se tendría que calcular las masas. Tanto en X como en Y vienen a ser las de traslación y la de Z viene a ser la de rotación. Siguiente. Respecto a lo que es nuestra norma nos indica que la aceleración espectral la podría yo descomponer en un factor de escala, ¿no? Un factor de escala multiplicado por el espectro C, el espectro de amplificación cíclica del suelo. Entonces, también lo puedo hacer en uno solo, la aceleración espectral, en una sola corriente. Entonces ahí tendría que incorporar como factor de escala 1. Generalmente se hace así, particularmente lo hago de esa manera, con un factor de escala y luego el C. ¿No? El C tengo que construir toda esta plataforma, lo que habíamos visto en la parte estática. La parte estática nos interesaba dónde caía el periodo fundamental. Acá no, tengo que construir todas las coordenadas de todo ese espectro. Tengo que ejecutar. Siguiente. Y ahí está ya para la construcción del espectro. Siguiente. No debemos de olvidarnos de comprobar la cortante. Nos dice que la cortante dinámica debe superar el 80% del estático para regular y el 90% para el irregular. Si no, vamos a tener que amplificar. ¿Amplificarlo por cuánto? Por un valor 0,8 cortante estático sobre el cortante dinámico obtenido, como un factor adicional multiplicándolo en el factor de escala, o de 0,9 cortante estático sobre el cortante dinámico obtenido también para el irregular, ¿no? Muy bien, entonces le voy a hacer un resumen de todo esto. Siguiente. Va a pasar al ejemplo del texto del otro, el que teníamos anteriormente, el libro, sí, después, depende del rato también. Muy bien, vamos viendo entonces como unidad número 5.
Unidad número 5. Análisis sísmico dinámico. Unidad número 5, el análisis sísmico dinámico. El primer punto que vamos a ver, entendemos como análisis sísmico una suma del análisis modal más el análisis espectral. Análisis modal y el análisis espectral. En el análisis modal yo voy a obtener el periodo de vibración y el porcentaje de masa participativa. Por el análisis espectral, incluyendo la plataforma, voy a obtener la fuerza de diseño, axial, cortante, momento. Y en el análisis sísmico necesito la suma de los dos. Por eso se dice de que el análisis sísmico dinámico vendría a ser la suma de los dos efectos. Sabemos de que el análisis modal viene a ser el análisis de una vibración libre de la estructura. Es decir, no existe excitación externa. Es una interacción de masa y rigidez de la estructura. Es una interacción entre la masa y la rigidez. La masa es la que genera el movimiento, induce el movimiento, y la rigidez viene a ser la oposición a la deformación. Pues bien, si yo lo entiendo así, la que induce el movimiento, ¿cómo es que calculo las masas? Si es regular, tengo masa de traslación, que es la masa en X igual a la masa en Y, y viene a ser igual al peso sísmico por piso sobre la gravedad. Es decir, va a estar dado en toneladas segundo al cuadrado sobre metro. Y la masa de rotación es la masa de traslación A cuadrado más B cuadrado sobre 12, cito A y B los lados de la losa. A y B. Si es irregular, vamos a tener que la de traslación viene a ser el peso sísmico por piso
Y la de rotación, la de traslación, inercia en X más inercia en Y sobre el área. Si nosotros queremos corroborar, esta fórmula es la misma la de acá, solamente que está ya finalizada. Por decir, masa de rotación en Z, E la de traslación, ¿cuánto es la inercia en X de acá? A por B al cubo sobre 12. La inercia en Y, B al cubo sobre 12, sobre el área que es A por B. Factorizando, vamos a tener es decir, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En cuanto a lo que es el periodo de vibración, yo entiendo que un periodo de vibración viene a ser el tiempo necesario para realizar un ciclo de movimiento. Tiempo necesario para realizar un ciclo de movimiento. Periodo versus modo. Vamos a tener que va a ir decreciendo. Entonces uno se preguntará, ¿y qué es un modo? ¿Y cómo está el periodo variando? Podríamos indicar que el periodo del modo 1 es aproximadamente igual a 0,1 el número de pisos en segundos. Respecto al modo, el modo viene a ser una forma de vibración libre. Es una forma de vibración libre, el modo. El modo 1 y 2 vienen a ser los modos de traslación. Modo 3 debe ser de torsión. Modos 4 y 5, traslación más flexión. Y así se empiezan a combinar. En la S230 se recomienda que la forma combinacional sea combinación cuadrática completa y la dirección combinacional
la raíz cuadrada de los números cuadrados. Raíz cuadrada de los números cuadrados. En cuanto a los